Dios les bendiga. Vamos a orar, hermanos. Padre, te pedimos, Señor, que seas con nosotros, que tu presencia, Señor, sea manifiesta en este lugar. Que tú toques, Señor, nuestro corazón, nuestra mente. Que podamos entender y recibir el mensaje, Señor, que tú tienes para nosotros. Padre, te rogamos, Señor, que quites de nosotros todo orgullo, Señor, y toda malicia, Señor, y que podamos ver tu verdad en tu palabra, Señor. Bendícenos, Padre, te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hace muchos años, hermanos, empezamos nosotros a estudiar la Escritura. Les estoy hablando más o menos de hace unos 40 años, ¿sí? Tal vez un poco más. Y en ese tiempo nos daba mucho gusto entender la razón por la cual había cristianismo y la razón por la cual nosotros teníamos la costumbre de reunirnos los domingos. El problema es que cuando nosotros no entendemos lo que estamos haciendo, se convierte en una especie de dogma, en donde sencillamente lo hacemos por tradición, y esa tradición muchas veces es errada, está equivocada. Y esa equivocación parece que nos la pusieron como un sello, y vivimos bajo esa equivocación toda nuestra vida y seguimos teniendo la misma práctica de esa equivocación. Esos errores, cuando nosotros los empezamos a entender, muchas veces nos confrontan, nos hacen tener un pleito o una dificultad con alguien que los practica de una manera tradicional, ritual, etc. Y muchas veces inclusive perdemos la amistad a causa de eso. Hoy en la tarde, en este día, en la tarde, después, a las 6 de la tarde, empieza la fiesta de Sukkot, empieza la fiesta de los tabernáculos, empieza la fiesta, que es la fiesta de la alegría, del gozo, que es la fiesta de la verdadera luz, es la fiesta que el Señor instituyó para que nosotros pudiésemos vivir en ella. Es curioso el hecho de que nosotros aprendimos con el tiempo del nacimiento del Señor Jesús, todas las fiestas, fíjense, todas las fiestas establecidas por Dios, todas las fiestas del Señor, tienen que ver con el Señor Jesús, todas ellas, ¿sí? Las fiestas de la muerte del Señor, la resurrección del Señor, la fiesta de Pentecostés, en el descenso del Espíritu Santo para bendecir a la iglesia y para que el Señor more en nosotros, fueron fiestas establecidas porque el Señor así las dispuso. El Señor había dicho: es necesario que yo me vaya para que yéndome os envíe al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad. Él os guiará a toda verdad, ¿sí? Pero en este mundo siempre ha habido un enemigo de Dios, ¿sí? Y ese enemigo de Dios siempre ha pretendido cambiar el tiempo, las edades, las celebraciones, etcétera. Todo lo que se refiere a Dios siempre ha tratado de anularlo, de alguna manera, de hacerlo que la gente desvíe su atención de aquello que es tan importante y lo ponga en cosas que no son importantes. Nosotros tenemos la costumbre de celebrar el nacimiento del Señor Jesús el 25 de diciembre del año. Esa es nuestra tradición. Esa tradición nos fue dejada por el catolicismo, precisamente. No voy a hablarles mal del catolicismo. Luego les tengo un estudio luego sobre lo que son las diferencias entre un católico y un evangélico, para que vean que nosotros no somos los hermanos separados. Nosotros no somos hermanos. Nosotros no tenemos nada que ver con ellos. Nosotros no somos marianos. Nosotros no comulgamos en los mandamientos de ellos. Para nosotros los mandamientos están escritos en Éxodo 20, ¿sí? Y en nosotros no existe más que un solo Dios,
No existe más que un solo mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo. Para nosotros no existen imágenes y no adoramos imágenes ni cosas semejantes. No existen santos para nosotros, los santos somos nosotros precisamente, ¿sí? Nos pueden decir Santa Blanca, San Gabriel, San lo que quieran, ¿sí? Santa Vita. Pudiéramos referirnos a nosotros de esa manera porque así es como lo describe la Escritura. Nosotros somos verdaderamente los santos del Señor, ¿sí? Porque somos los creyentes. En diciembre, tradicionalmente, se marcaba la fiesta del nacimiento del Señor Jesús en un pesebre, era un lugar en donde tenían animales y vacas y ponen chivos y caballos y burros y etcétera. Pero la verdad es que el Señor nació en una época que estaba designada por Él mismo. Él era el que había proyectado esa época porque la Escritura dice que el Señor había pedido o había avisado, más que pedido, de que Él quería habitar en medio de su pueblo. El deseo de Dios era estar en medio de nosotros. Ese era su propósito, eso era lo que Él quería, ¿sí? Era la razón por la que había hecho a la creación y la razón por la que Él necesitaba estar en la compañía de la gente. No era algo que era absurdamente como si las cosas fueran a caer en forma, digamos, de suerte, ¿sí? Bueno, de suerte nació el 25 de diciembre. ¿Y eso qué tiene que ver con la historia de las fiestas solemnes del Señor? ¿Sí? Cuando nosotros lo vemos de esa manera, inclusive es tan fuerte la tradición en nosotros mismos que aún conociendo la verdad seguimos celebrando las fiestas paganas, ¿sí? Le vamos a poner de esa manera. Y seguimos pensando que esas fiestas paganas se tienen que seguir celebrando porque eso fue lo que nos enseñaron y eso fue lo que nos pusieron en la cabeza y eso es lo que hacemos, ¿sí? Nos ponen campanitas, nos ponen a un tipo vestido de rojo, a unos siervos jalando un trineo y etcétera, y nieve, ¿sí? Y nieve. Y pensamos nosotros que el Señor nació en esas condiciones y no fue así. La razón de la causa por la cual se estableció el Sukkot, precisamente, es porque en el Sukkot, en esa fiesta de la alegría, esa fiesta que empezaba hoy, en esa fiesta precisamente, en el inicio de esa fiesta, fue cuando el Señor nació. Y la razón por la que fue la fiesta en la que el Señor nació es porque Él nació no en un pesebre. El pesebre fue la traducción que le hicieron del griego al español, pero la traducción del original en hebreo al griego fue en Sukkot, en una azúcar fue donde nació el Señor, ¿sí? Y eso fue por disposición de un edicto hecho por Augusto César. Les voy a decir algo que es interesante y que la Escritura nos da como una recomendación. Nos dice el Salmo 119, 160, ¿sí? El versículo 160 dice: la suma de tu palabra es verdad, ¿sí? Y eterno es todo juicio de tu justicia, ¿sí? Fíjese, a medida que nosotros, haga de cuenta que a medida que nosotros vamos conociendo la Escritura, es como si nosotros tomáramos un papel de una fotografía y lo metiéramos en un revelador, ¿sí? Y a medida que va pasando el tiempo, con la luz adecuada, el papel va revelando lo que tiene, la fotografía que tiene, ¿sí? Eso no ocurre de inmediato. Eso toma tiempo para que pase. Eso es en la paciencia, digamos, de quien está haciendo el revelado. Muchas veces la palabra del Señor nos es revelada con tiempo también. A medida que va pasando el tiempo, nosotros vamos entendiendo mejor
qué es lo que el Señor quiere para nosotros. Por eso un día empezamos a celebrar las fiestas del Señor, porque el Señor nos trajo la revelación de que nosotros teníamos que hacer esas celebraciones en lugar de tener las celebraciones del mundo, que eran las que nos habían dejado por tradición. Por tradición nosotros celebramos el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Niño, el Día del Maestro, el Día del maratón, el día de esto, el día de aquello, ¿sí? Pero al Señor no le interesan todas esas celebraciones, al Señor le interesan las santas convocaciones que Él dejó, ¿sí? Que son por las que su pueblo debe de vivir y por las que su pueblo debe de ser enseñado. Para nosotros eso implica dejar a un lado, dejar atrás, digamos, todas esas tradiciones que nosotros traemos en nuestra vida y que estamos practicando y que muchas veces nos rehusamos a abandonar, porque pues lo hace mi compadre, lo hace mi comadre, lo hace mi vecino, lo hace la colonia en donde estamos, ahí ponen adornos, etcétera, y nosotros tenemos que meternos, digamos, en esa corriente del mundo. Pero nosotros no somos del mundo. La Escritura nos dice que nosotros somos, ¿qué? Extranjeros y peregrinos en este mundo, que no somos de aquí, que nuestra casa está en los cielos y que nosotros estamos aquí nada más de paso, ¿sí? Y en ese paso, en ese transcurrir de nuestra vida, es que nosotros tenemos la oportunidad de conocer la razón por la cual estamos aquí. Y la razón por la cual estamos aquí es para conocer del Dios que nos creó, que nos hizo, que nos formó, que dispuso que nosotros naciéramos, que nosotros tuviésemos conciencia, que fuésemos nosotros personas que en su voluntad aceptaron un día el recibir al Señor en su corazón y no lo rechazaron. Nosotros somos un pueblo especial. Sabe que la Escritura fue puesta nada más para los creyentes, no para los impíos. Nosotros no podemos enseñarle a un impío que entienda la Escritura porque no lo quiere hacer y porque además no le entiende. Por eso, esa es la diferencia que hay, digamos, con el creyente. El creyente quiere conocer más del Señor, quiere adentrarse más en las verdades del Señor, y las cosas tradicionales muchas veces las vamos dejando en contra o digamos expuestos a que los demás se burlen de nosotros, a que los demás nos digan que nosotros somos ignorantes y que no sabemos las verdades que el mundo nos muestra. Los acontecimientos bíblicos, hermanos, deben ser sustentados en la misma palabra de Dios. ¿Sí? Esa es una verdad. Nosotros no podemos pretender tomar un acontecimiento bíblico y sacarlo de una tradición que traemos de siglos o de 1000 años, ¿sí? Y olvidarnos nosotros de la verdad que el acontecimiento bíblico nos está dando. Por alguna razón, piénselo, por alguna razón, y no por la necedad de quien lo escribió, sino por una razón lógica, el Señor puso las fiestas, ¿sí? Es una razón lógica, y esa razón lógica tenía que ver con el Señor Jesús. Nació en esta fecha, y vamos a demostrar que sí lo hizo, ¿sí? Ahorita les voy a demostrar que sí lo hizo en esta fecha. Murió en la fecha en la que el pueblo fue liberado de la esclavitud egipcia, ¿sí? Murió en el 14 Nisan, o en el 14 del mes de Aviv, o en el día de la celebración de la Pascua, que había sido establecida por lo menos 2000 años antes, ¿sí? El Señor resucitó en el inicio de la fiesta de los panes sin levadura, ¿sí? También, esa fue otra de las razones. El Señor cumplió, digamos, el tiempo de su muerte, o el tiempo de su muerte precisamente en eso, y resucita el día de la celebración de la fiesta de las primicias. Luego envía el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés, que era la celebración de la palabra de Dios, digamos, del tiempo en el que el Señor les da su ley al pueblo, ¿sí? Nosotros recibimos el Espíritu Santo en el tiempo en el que el Señor le dijo al pueblo
esto quiero que hagas. Por eso cuando sube Moisés al monte y baja con las tablas, las quiebra enojado porque la gente se había olvidado de las palabras que el Señor les había dado. Y estaban ellos otra vez adorando un animal, adorando a un buey, adorando un becerro. Por eso quebró las tablas. No porque no podía acusar a la gente de ignorancia, porque ellos habían escuchado de la boca de Dios la ley que el Señor les había dejado. Lo único que estaba haciendo era bajarla escrita en tablas. Y esa escritura en tablas, el Señor se molestó, Moisés se molestó, porque la gente había despreciado la voz de Dios. Ocurre frecuentemente. Los acontecimientos bíblicos, les decía, que tienen que estar sustentados en la palabra del Señor. De acuerdo a la Escritura, el Señor Jehová, digamos, el Dios eterno, el magnífico Dios, digamos, de la creación, ¿sí?, anhelaba habitar en medio de su pueblo. Si vemos nosotros Éxodo 25:8, déjenme ver, quiero que lo lean. Éxodo 25:8 dice: y harán un santuario para mí, ¿sí?, y habitaré en medio de ellos, ¿sí? El propósito del Señor era habitar en medio de su pueblo. Por eso Él pidió que se hiciera un santuario. Ese santuario tenía el propósito de la identificación del nacimiento del Señor. Ese santuario era como un azúcar. Cuando usted ve la forma en la que estaba hecho el tabernáculo, ¿sí?, lo que tenía en el techo, las pieles que lo cubrían y todas esas cosas, dice, esto no vale nada, pero todo lo que estaba dentro era de oro, de oro puro, era por lo menos engastado en oro, ¿sí? Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Moisés subió en varias ocasiones al monte Horeb. En la última ocasión, cuando él quiebra las tablas y regresa, hay un acontecimiento. Él subió, ¿recuerdan el tiempo que estuvo en el monte Horeb? El tiempo que se pasó arriba. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos días fueron? 40 días, sí. Lo que dicen es que él subió en el día primero del mes de Elul, ¿sí?, y bajó el día 10 del mes de Tishrei, que eso significaba que él bajó en la celebración del día de la expiación, ¿sí? Fíjense que yo entiendo o me quiero imaginar que el Señor va a venir en ese día de la expiación, porque Moisés representaba a Dios, ¿sí? Al representar a Dios, él desciende del monte. Él desciende del monte con las tablas de la ley. Haga de cuenta que nosotros estamos viendo la imagen del Señor descendiendo también hacia su pueblo, viniendo a estar en medio de nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ley representaba al Señor, la palabra de Dios representaba al Señor. La Escritura dice en el Evangelio de Juan, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, ¿sí? ¿Okay? Lo que nos está diciendo que en el principio era la palabra de Dios. El Señor es su palabra. Esa palabra es la que formó al mundo. Esa orden, ese mensaje de voz fue el que hizo al mundo, el que hizo el universo. Fue la palabra misma en la orden del Señor la que formó todo lo que nosotros conocemos, todo lo que sabemos. Él lo formó, Él lo hizo por su palabra. Cuando Él desciende, Él va a descender también como si se presentara delante del pueblo, también como si fuera la ley misma, ¿sí? Porque la segunda vez, cuando desciende en el día de la expiación, es cuando el Señor le da la orden de que haga el tabernáculo. Es el día en el que posteriormente establece el Señor que se celebre la fiesta de Yom Kippur, ¿sí?, que es la fiesta de la expiación. Porque en ese día expió el Señor los pecados de la nación cuando bajó con las tablas de la ley, ¿verdad? Cuando fueron presentadas. Les decía que había regresado el día
el día 10 había descendido. En el día 15 es cuando el Señor ordena la fabricación del tabernáculo. Sí. Cuando le da las indicaciones a Moisés de que hiciera un tabernáculo para que él habitara en medio de ellos. ¿Sí? Por eso la celebración de la fiesta de los tabernáculos se hace hasta el día 15 del mes y no en el día de la expiación, sino lo hacen 5 días después, que fue cuando se ordena precisamente la creación del tabernáculo. El mensaje del Señor es que en la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de Sucot es cuando habitará en medio de su pueblo, porque ese es el mensaje que nos está dando la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice, eso es lo que nosotros debemos de recibir de parte del Señor. En este día, hoy en la tarde, hacemos la celebración de la fiesta de Sucot, se inicia la fiesta de Sucot, que dura 8 días, que dura una semana. Al 8º día se hace una celebración especial, que más adelante vamos a ver qué significa o qué es lo que requiere. El profeta Miqueas anunció en dónde iba a nacer el Señor, ¿sí? En Miqueas 5:2 dice, la palabra de Dios dice, tú Belén Efrata, dice, pero tú Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Sí? Estaba profetizado que en Belén iba a nacer el Señor. Recuerden que en Belén se inició lo que se conoce como la casa del tronco de Isaí, ¿sí? De donde proceden precisamente la familia de José y la familia de María, ¿sí? Que están relacionados precisamente al tronco de Isaí y a la casa de David, ¿sí? Porque David era de Belén, él había nacido precisamente en Belén, y de ahí iba a nacer el Señor, y lo hizo el Señor por una disposición que el Señor puso en el corazón o en la mente o en el cerebro de Augusto César, para que Augusto diera un decreto en el cual todos tenían que regresar a sus casas originales para ser censados, ¿sí? Entonces esa es la razón por la que curiosamente ellos llegaron en la fiesta de Sucot. Había tabernáculos, por eso es que no los recibieron en las casas, porque tenían ya mucha gente que estaban visitando de otros lados y lo pasaban de un lado para el otro hasta que se encuentran con una casa que los recibe, con una suca en donde es recibido. Recordarán que la casa recibía una determinada bendición porque ahí se derramaba la sangre en el nacimiento de un niño, ¿sí? Y sin embargo consideraban que cuando esto ocurría en una suca o en un pesebre era una desecración, digamos, era una infamia el que ocurriera de esa manera. Bueno, pues el Señor lo tenía dispuesto de que el Señor Jesús iba a nacer en una suca, y ahí lo vemos al Señor en la suca, ¿sí? Entonces, la historia nos la platican porque querían por fuerza establecer en el tiempo de Constantino y de Teodosio, ¿sí? Querían establecer por fuerza la relación del nacimiento de Jesús con el nacimiento del sol. El solsticio de invierno ocurre precisamente en las fechas del 25 de diciembre, ¿sí? Por eso es que la gente celebra el nacimiento de Jesús en el solsticio de invierno. El solsticio de invierno no es otra cosa más que el nacimiento del sol, ¿sí? Y nosotros teníamos que relacionar esa fiesta, o había que relacionar esa fiesta, porque recuerden que estos emperadores habían metido el paganismo dentro del cristianismo y habían anulado las tradiciones cristianas o las formas cristianas, los ordenamientos bíblicos, ¿sí? Eso trajo como consecuencia que se hiciera una especie de amalgama podrida en el cristianismo. Si el cristianismo fue contaminado, esa fue la razón.
Entonces en esa contaminación sustituyeron a Dios, en esa contaminación sustituyeron las fiestas del Señor, en esa contaminación sustituyeron los mandamientos del Señor, en esa contaminación empezaron a cambiar las cosas, ¿sí? Tratando de ser un beneficio para quien lo había hecho. En Daniel 9:25, ¿sí?, está otra profecía del profeta Daniel, Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Sí? Cuando nosotros estudiamos eso, el primero que ordenó la reconstrucción del templo fue el rey, el emperador Ciro, o el rey Ciro. Después esa reconstrucción fue confirmada por el rey Darío, ¿sí?, que fue el que sucede a Ciro. Y tiempo después, el que da la confirmación verdadera fue Artajerjes. No fue Ciro, no fue Darío. Fue Artajerjes el que cumplió precisamente el ordenamiento de la reconstrucción del templo. Lo podemos ver nosotros, a ver si puedes encontrarme Esdras 6:14. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Si cuando nosotros vemos el mandato de Ciro no cumplió los ordenamientos, él inició los ordenamientos de la reconstrucción de Jerusalén. Darío reafirmó ese ordenamiento y el que lo establece de una manera definitiva y desde donde se cuenta el tiempo es desde la disposición de Artajerjes, ¿sí? Si nosotros vemos Esdras 9:9, ahí un poquito más adelante, dice: porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Sí, cuando dice restaurar sus ruinas, levantar, lo que estaba haciendo era levantar las paredes que iban a hacer la protección de la ciudad santa, ¿sí? Esa orden la dio precisamente Artajerjes. No, Darío y Ciro fueron sencillamente precursores de esa orden. Artajerjes fue el que dispuso que se reconstruyera la ciudad en el año 457 antes de Cristo. Pero había un ordenamiento que había sido dado por el profeta Daniel, que decía que el tiempo precisamente, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, de ese tiempo hasta el nacimiento o hasta el tiempo, digamos, en el que el Señor Jesús hizo su ministerio, dice: habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esto es decir, el tiempo que había dispuesto eran 490 años. ¿Sí? ¿Okay? Eran 7 semanas, 70 semanas de 7 años cada una. Si la multiplican son 7 por 7, ¿sí? 49 son 490 años. La orden salió en el 457. Hasta el Mesías príncipe, el Señor Jesús tenía 33 años. Se dan cuenta de la exactitud con la cual se estableció la orden y se llevó a cabo la orden. Y el Señor empezó a hacer su ministerio.
¿Cuántos años tuvo el Señor ministrando? 3 años. 3 años y medio. ¿Sí? 3 años y medio. El Señor empezó su ministración. ¿Recordarán qué fue lo que hizo? ¿Se acuerdan qué hizo el Señor antes de empezar su ministración? El tiempo de su ministerio, ¿qué fue lo que hizo? ¿A dónde se fue? Se fue al desierto. ¿Cuántos días estuvo en el desierto? 40 días. Cuando regresa el Señor del desierto, regresa en el día de la expiación precisamente, y ahí es donde establece el Señor el inicio de su ministerio, ¿sí? Cuando empieza el Señor el día de la expiación, precisamente cumpliendo los 40 días, del mismo tiempo que estuvo Moisés en el monte, el mismo tiempo el Señor Jesús estuvo en el desierto y regresa en el 10 de Tishrei, ¿sí? Y ahí empieza su ministerio verdaderamente, ¿sí? Fue cuando tiene la tentación en el desierto y cuando las respuestas que le da a Satanás precisamente están relatadas en Mateo 4. El profeta Isaías, en Isaías 7:14, dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Sí? ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Exactamente. En el tiempo del nacimiento del Señor, en el cumplimiento de la fiesta en la cual el Señor había dispuesto que habría de habitar en medio de su pueblo. Ahí es donde está la profecía puesta, sí, Isaías 7:14, diciendo que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Dios con nosotros, sí. Ese era lo que lo identificaba al Señor Jesús. Bueno, recuerden lo que dice Pablo. Pablo lo dice como una advertencia en 1 Corintios 14:22. ¿Sí? A ver si lo puedes poner. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Sí? Somos los creyentes los que podemos entender la profecía, porque la profecía nos fue dejada a nosotros. ¿Sí? Si nosotros desechamos la profecía, si nosotros no queremos entender la profecía porque se contrapone a nuestras tradiciones, nosotros estamos cometiendo un error. ¿Sí? Un error de desprecio, digamos, a las fiestas solemnes del Señor. Ese desprecio que nosotros tenemos, un día le vamos a tener que dar cuentas al Señor por ese desprecio que nosotros le hacemos a su palabra, a sus profecías. Nosotros nos encontramos actualmente con muchos apóstatas que hasta dicen herejías, ¿sí? Por ejemplo, la última herejía de Cash Luna fue que él se transfiguró como Jesús. Eso dijo, ¿sí? Sino, ¿hasta dónde va a llegar la soberbia, bueno, no sé cómo llamarlo, de estos hombres, ¿sí? De no creer, porque esa es una burla a lo que a la vida del Señor Jesús, es una verdadera burla, ¿sí? Pues nosotros nos fue dejada la profecía, ¿sí? Por supuesto, dentro de los creyentes o dentro de la iglesia de Cristo, pues hay incrédulos. Son creyentes de nombre, pero incrédulos de práctica, ¿sí? Nosotros podemos ser incrédulos creyentes, creyentes incrédulos o creyentes creyentes, ¿sí? Escoja en cuál de las tres está, ¿sí? Nosotros somos incrédulos creyentes, creemos en Dios, pero no lo seguimos. Cuando somos creyentes incrédulos, ¿sí?
nosotros apostatamos del Señor o nos burlamos de Él. Pero cuando nosotros somos creyentes, entonces nosotros nos colocamos entre la parte final, digamos, de este versículo de 1 Corintios 14, 22, que dice que la profecía fue dejada para nosotros, ¿sí? Por eso es que nosotros nos atrevemos a leer la profecía y aceptar la profecía como está escrita. Y no decimos que el Antiguo Testamento ya pasó por ser antiguo, no, hermanos. La Biblia es un todo. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis es una unidad, ¿sí? Es una unidad que relata la historia, digamos, que el Señor propuso para la vida del creyente hasta el final de esa historia. Es el relato precisamente del plan de Dios para la humanidad, para el mundo. No podemos nosotros decir, hasta aquí se acabó y de aquí lo desechamos y eso ya no existe, ya no sirve y nos vamos a basar solamente en el Nuevo Testamento. Eso muchos lo han hecho, ¿sí? Es un error gigantesco, porque es como decir que nosotros vamos a cortar la verdad de la Escritura porque nos parece que no debiera de existir. Hay muchos soberbios que así pretenden hacerlo, ¿sí? Aquí no quiso decir Dios esto, Esto fue lo que quiso decir. Bueno, si Dios no hubiera querido decir lo que dijo, ¿para qué dijo lo que no quería decir? ¿Sí? No, tan claro como eso. Lo que pasa es que como es una revelación, ¿sí? Y como nosotros debemos de entenderlo como una revelación, es que nosotros a medida que vamos estudiando la Escritura se nos va revelando la palabra del Señor, ¿sí? Va como apareciendo la imagen de la fotografía, ¿sí? La imagen que está puesta en el papel, y esa imagen se va revelando y entonces nosotros podemos verla con más claridad. A medida que más se revela, más clara nos parece. Vamos vamos a analizar un poco la profecía. Habría una señal de acuerdo a Isaías. ¿Qué quería decir? Que habría un evento o varios eventos sobrenaturales para que los creyentes pudieran reconocer que se trataba del Mesías, ¿sí? Primera, habría de nacer en un azúcar. Segundo, habría de ser de la concepción de una mujer virgen, ¿sí? La cual daría a luz un hijo. Ese hijo, la Escritura dice, y será llamado su nombre, ¿cómo? Emmanuel por un lado, pero ¿cómo lo describe Isaías? Isaías dice, un niño nos es dado, ¿sí? Un niño nos es entregado y su nombre será admirable, consejero, Dios, Padre eterno, príncipe de paz, ¿sí? Ese Padre eterno es precisamente Dios tomando la forma de un cuerpo, ¿sí? Por eso la vez pasada a mi esposa les había dicho que en la fiesta de la expiación se enviaban 2 chivos, ¿sí? Se quedaban con un chivo y el otro lo mandaban al desierto. Y ella me preguntó, oye, dice, lo que yo no entiendo es por qué identifican al Señor Jesús como un chivo, ¿sí? Le digo, es muy fácil, porque el Señor Jesús tomó la forma de un hombre, ¿sí? Y al tomar la forma de un hombre, agarra a un chivo que lo representa y dice, él va a ser el representativo del hombre y vamos a mandar al representativo del pecado hacia el desierto. Y el representativo del hombre va a ser sacrificado por el hombre, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó con el Señor Jesús? Porque antes de eso sacrificaban un cordero. El cordero representa la salvación que el Señor nos dio, pero el chivo nos representa a nosotros, ¿sí? Esa es la razón por la cual se hacía el sacrificio de los 2 chivos y del cordero. Venía pues a seguir con la profecía diciéndoles que... Gracias, muy amable.
El niño pues sería, por esta profecía que había sido dada en Isaías, el niño sería encontrado envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Lucas 2:12. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en una suca. Acuérdense que el pesebre fue la traducción que le hicieron de una palabra griega, y después la palabra griega la hicieron de una traducción de una palabra hebrea, porque la escritura fue escrita en hebreo, ¿sí? Cuando viene la palabra pesebre nos suena como que estaba en un lugar en donde había vacas y chivos y gallinas y cosas de esas, pero en realidad estaba dentro de una suca, ¿sí? Dice: encontraréis al niño envuelto en pañales, acostado en una suca, ¿sí? Que fue donde nació el Señor. Entonces les decía, muchas cosas que nosotros teníamos como tradición, luego nos empezaron a sonar como huecas, como que no tenían valor, como que no había sustento para ellas, ¿sí? El Señor Jesús nació y fue colocado en una suca, ¿sí? Así lo leemos en Lucas 2:7 también, ¿sí? Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Recuerden que estaban regresando y no había sitio ya para ellos, entonces ellos fueron alojados en una suca, porque en la suca sí podían recibir a un extranjero, sí podían recibir a una persona que no era, que era un desconocido que estaba llegando a pasar el tiempo de los tabernáculos con ellos. Hay una cosa interesante, dice, y dio a luz a su hijo primogénito. Yo creo que los católicos están ciegos cuando leen eso, ¿eh? Primogénito significa primero, unigénito significa único. ¿Por qué no dice y dio a luz a su hijo unigénito? Porque era el primero de los hijos de María, ¿sí? María tuvo más hijos, ¿sí? El Señor Jesús pues tiene por lo menos entre los hermanos a Judas y a Santiago. Dice: ¿no están sus hermanos y sus hermanas en medio de nosotros? Lo conocemos muy bien, sabemos quién es Él. Decía así cuando tratan de identificarlo. Por eso el Señor decía: no hay profetas sin honra, sino en su propia tierra, ¿sí? ¿Por qué? Porque conocían a su familia, pues, y decían: ¿de dónde tiene Él todas estas cosas? No están sus hermanos y sus hermanas entre nosotros, y ¿quién se cree que es? ¿Sí? Bueno, Levítico 23. Del 40 al 43. Dice: y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días, ¿sí? Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año, será estatuto perpetuo, ¿sí? Eso significa que no ha cambiado. Dice, el Señor Jesús decía: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y todavía seguimos viendo el mismo cielo y la misma tierra. No ha pasado, por lo tanto su palabra no ha pasado tampoco. Por estatuto perpetuo significa que todos los años se tenía que celebrar, porque era la celebración del nacimiento del Señor. Por eso les decía que era una celebración de gozo. ¿Por qué? Porque este mundo, dice, que estaba en tinieblas, le resplandeció gran luz, dice, ¿sí? Y fue motivo de gozo para la nación, para el pueblo que estaba en tinieblas, dice, para que le resplandeciera gran luz. Y esa gran luz fue el nacimiento del Señor. Pasa el 42. En tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Y luego,
El 43, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. ¿Sí? Era como un ordenamiento de una celebración de tiempo y una celebración perpetua, no cambiaba con el tiempo, no se anulaba, ¿sí? No había forma de hacerlo, no hay manera de hacerlo. Se tiene que seguir celebrando hasta que el Señor descienda y esté en medio de nosotros y habite en medio de nosotros. Y todavía la Escritura dice que aún en ese tiempo, aquellos que hayan sobrevivido de las naciones tendrán que acudir a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Todavía después de cumplido el tiempo en donde viene el Señor a la tierra, en donde el Señor está en medio de nosotros en forma física ya, se va a tener que seguir celebrando la fiesta de los tabernáculos. Es curioso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros eso se lo platicamos a nuestro vecino, nos va a decir que estamos locos, ¿sí? Y que no es cierto, que nosotros nos estamos oponiendo a tradiciones que son milenarias, ¿sí? Que tienen siglos de ser practicadas. Pero la verdad es que el Señor nos advierte en su palabra, nos dice en su palabra, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sí? Bueno, la ordenanza de Dios era construir una habitación temporal, ¿sí? Cubierta solo de ramas, donde iba a habitar durante 7 días, donde iban a habitar los hijos de Israel durante 7 días. Si ustedes ven Israel ahorita, digamos, asoman hacia Israel, si hubiera manera de verlo, está lleno de sucas. Hasta en los pickups traen sucas. Porque hacen su suca y ahí se meten, y ahí comen, y ahí duermen, ahí en la suca. La casa la dejan a un lado. Ellos se ponen a dormir en la azúcar porque ese es el ordenamiento que el Señor les dejó. Nosotros lo hacemos aquí nada más como un memorial, ¿sí? La verdad deberíamos tener una azúcar aquí y meternos en ella, ¿sí? Cuando celebraban, curiosamente, cuando celebraban, curiosamente, cuando hacían la celebración de Sukkot, o cuando empezaba, fíjense lo que hacía el sacerdote. El sacerdote agarraba y empezaba a dar vueltas, ¿sí? Porque le daba mucho gusto. Empezaban a dar vueltas y los vemos dando vueltas, y agarraba agua y le empezaba a derramar en alrededor de donde estaba el estrado, ¿sí? Y la derramaba ahí en el altar, y volteaba y daba vueltas otra vez y agarraba agua y la volvía a derramar en el altar. Dice la Escritura, en el cumplimiento de la fiesta de los tabernáculos, el Señor Jesús se levantó y dijo, yo soy el agua de vida, el que a mí viene no tendrá sed jamás. Otra vez se identifica con la fiesta misma, ¿sí? Y con la forma, digamos, en la que los sacerdotes la celebraban. Ahora, esa ordenanza del Señor tenía un límite de tiempo, eran 7 días nada más. Quiero que piensen, cuando José y María llegaron, y María dio a luz al niño, ¿sí? Estuvieron ellos metidos en la azúcar 7 días. Y la tradición nos pinta a los reyes magos, ¿sí? Esos reyes dice que fueron a llevarle 3 regalos, ¿sí? Oro, incienso y mirra, ¿sí? Y nosotros vemos a los reyes primero yendo con Herodes, ¿sí? Y preguntándole a Herodes, ¿en dónde está el rey de Israel que ha nacido? Y Herodes dice, ¿what? ¿El rey soy yo? Sí, ¿en dónde está mi sustituto? Entonces empieza a tener temor. Cuando ellos salen
Y él empieza a investigar en dónde habría de nacer precisamente el Mesías, ¿sí? Y la gente le dice, en Belén, ahí es donde va a nacer. Entonces la disposición del rey Herodes fue, vayan y maten a todos los niños de menores de 2 años. ¿Cuándo ocurrió entonces el tiempo? Si le hubieran dicho inmediatamente, oye, nosotros vamos ahorita porque al niño lo tienen metido en un pesebre o en una azúcar, sí. Estamos dentro de la fiesta de Sukkot y por lo tanto lo tienen metido en una azúcar. Y vamos a ir a ver para qué mata a los niños de más de 2 años o de mayores de 6 meses o mayores de 3 meses. Es que el tiempo ese de la visitación de los hombres sabios de Oriente no se conoce. Otra vez nos metieron una tradición que en donde celebramos a los magos ahí llevándole regalos a Jesús en un pesebre o en una azúcar, y las azúcares ya las habían quitado, ¿sí? Porque terminan la fiesta de los tabernáculos y levantan las azúcares otra vez y las desaparecen. No las mantienen ahí por el resto del año. No hacemos como nosotros muchas veces con el arbolito de Navidad, que estamos en marzo o en abril o mayo y ahí está todavía el arbolito puesto, ¿sí? No, los judíos no son así. Ellos agarran y terminan la fiesta de Sukkot y deshacen sus sucas y las guardan otra vez, ¿sí? Bueno, los ángeles les habían dicho a los pastores que encontrarían al niño envuelto en pañales y acostado en una azúcar, de acuerdo a lo que dice Lucas 2:12. Y esto servirá de señal, les dice, hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en una azúcar, ¿sí? O en un pesebre, pues en la traducción mal hecha que hicieron. Y en el en el versículo 7 del capítulo 2 dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en una azúcar porque no había lugar para ellos en el mesón, estaba lleno, ya todo el mundo había acudido. Acuérdense que María iba embarazada ya a punto de dar a luz y empieza a buscar un lugar en donde quedarse, pues el mesón estaba ocupado y en donde le dan entrada es en una azúcar, ¿sí? Y bueno, bendito aquel que le dio lugar a María para que el rey del universo naciera en la azúcar que él había construido. Ven, dice la Escritura, algunos sin quererlo, ¿sí? Porque nos dice que nosotros seamos hospedadores. Dice, porque algunos sin quererlo hospedaron ángeles. Bueno, espero que un día hayamos hospedado a algún ángel en nuestra casa. Aunque algunos que tuvimos los corrimos. Se quedaron más tiempo del que necesitábamos. Sigo, no he terminado todavía, ¿eh? Lo que había movido, ¿ustedes quién creen que fue el que movió a Augusto a dar el edicto o la señal o la orden para que se fueran a censar? ¿Quién creen que lo hizo? Lo hizo Dios. El Señor mismo le puso en la cabezota a Augusto César que diera la orden de censar a los niños, porque de esa manera iba a sacar a José y a María de Nazaret y se los iba a llevar a Belén, ¿sí? Tenían que viajar, a hacer ese viaje, pero María ya estaba en las últimas. Entonces cuando ellos llegan a Belén, María ya está por dar a luz, y da a luz precisamente metida en esa azúcar en la fecha así. Ahora, Juan 1:14.
Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y si nosotros leemos parte del capítulo, nos dice que esa luz habitó en medio de nosotros, y que nosotros vimos gran luz, ¿sí? Como una referencia, digamos. Gracias, hijo. Recordemos las especies de árboles que lo único que hacen es representar, ¿verdad? Cuando las gentes ponían los árboles, las ramas de los árboles, no tapaban el techo completamente, dejaban huecos, se acostaban ahí, entonces por los huecos podían ver el cielo y las estrellas y todo eso, porque ahí estaban acostados, no estaba tapado completamente, no era un techo, estaba abierto, las ramas dejaban ver hacia afuera, hacia arriba, ¿sí? Por eso el Señor les mandó que fueran ramas de árboles frondosos, para que ellos pudieran estar observando el cielo, ¿sí? Cuando el Señor Jesús nació, haga de cuenta que si hubiera sido consciente, Él estaba acostado viendo el cielo, ¿sí? Volteando a ver el cielo. Déjame ver. En Lucas 2, del 10 al 12, dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todos, para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Ese fue el anuncio que le dieron a los pastores, ¿sí? Bueno, hay evidencias que el Señor Jesús nació en Sucot. Bueno, ahorita los vamos a analizar. Espero que no tengan prisa por irse. O nos podemos esperar aquí hasta las 6 de la tarde que empiece la fiesta de Sucot. Fíjense una cosa interesante, y es una cosa interesante porque la Escritura nos dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, ¿sí? A los fariseos el Señor les decía, erráis ignorando las Escrituras, les decía, ¿sí? Porque eso era lo que hacían, se basaban más en sus tradiciones que en la lectura de las Escrituras, y así trataban de enseñar al pueblo. Otra advertencia del Señor Jesús fue, hagan lo que ellos dicen, no lo que ellos hacen, ¿sí? ¿Por qué? Porque decían una cosa y hacían otra. Esas eran acusaciones que el Señor decía, pero la acusación principal era el errar precisamente por ignorar las Escrituras, ¿sí? Zacarías, el esposo de Elizabeth, ¿sí? Recuerdan que era sacerdote de la clase de Abías. Lucas 1:5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth, ¿sí? ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. A Elizabeth, era una mujer estéril, no había tenido hijos. Zacarías estaba ministrando en el templo. Él pertenecía a la clase de Abías, digamos, a los sacerdotes de Abías, que por suerte habían designado el tiempo en el que les tocaba ministrar en el templo, ¿sí? En Primera de Crónicas 24, del 7 al 10, Primera de Crónicas 24, dice, la primera suerte, estos eran las casas sacerdotales, la primera suerte le tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Arim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Acos, la octava a Abías, ¿sí? Era de la casa de Abías.
Los sacerdotes tenían la costumbre de ministrar, digamos, una vez una semana, ¿sí? Cuando ellos empezaban a hacer la ministración. A la casa de Abías le tocaba la 8ª semana, ¿sí? Entonces, llegaron a la 8ª semana, cuando él está ministrando, regresa a su casa, más o menos por ahí por junio. Recuerden que el año empezaba en el mes de Abib, que era el mes de marzo o mes de abril. Él regresa a su casa en el mes de junio, ¿sí? Cuando regresa a su casa en el mes de junio, es cuando su mujer le dice: estoy embarazada. Ah, te la dice, ya tan viejo, pues estoy embarazada, le dice. Elizabeth y su esposo eran padres o fueron padres de Juan el Bautista, ¿sí? Okay. Entonces, ella hace un viaje hacia Nazaret, ¿sí? Y en Nazaret, 6 meses después, se encuentra con María. Y es cuando el ángel le avisa a María que estaba embarazada, y es cuando el niño salta, el niño de Elizabeth salta. ¿Recordarán eso? Ocurrió eso 6 meses después del embarazo de Elizabeth. Elizabeth tiene a su hijo, oigan, esto es muy interesante, tiene a su hijo en la fiesta la fiesta de la Pascua. En ese tiempo tiene a su hijo. 6 meses después, más o menos por septiembre, octubre, nace Jesús, porque era 6 meses de atraso en su embarazo, ¿sí? Por eso es que se decía, si nosotros escudriñamos la Escritura, vamos a encontrar que la clase de Abías tenía precisamente su trabajo en ese mes, ¿sí? Lucas 1:9. A Zacarías dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, ¿sí? Estamos hablando de que a él le toca ofrecer el incienso más o menos por ahí por las 8 semanas después del mes primero, que era el mes de Abib o el mes de Nisan, ¿sí? De acuerdo a 2 de Crónicas 23, 1 al 8. A ver si lo puedes poner, ¿sí? En el 7º año se animó Joiada y tomó consigo en alianza a los jefes de centenas: Azarías, hijo de Jeroam; Ismael, hijo de Johanán; Azarías, hijo de Obed; Maasías, hijo de Adaía; y Elisafat, hijo de Sicri, los cuales recorrieron el país de Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los príncipes de las familias de Israel, y vinieron a Jerusalén. Y toda la multitud hizo pacto con el rey en la casa de Dios, y Joiada les dijo: he aquí el hijo del rey, el cual reinará, como Jehová ha dicho respecto a los hijos de David. Ahora haced esto: una tercera parte de vosotros, los que entran el día de reposo, estarán de porteros con los sacerdotes y los levitas. Otra tercera parte a la casa del rey, y la otra tercera parte a la puerta del cimiento, y todo el pueblo estará en los patios de la casa de Jehová. Y ninguno entre en la casa de Jehová sino los sacerdotes y levitas que ministran. Estos entrarán porque están consagrados, y todo el pueblo hará guardia delante de Jehová. Y los levitas rodearán al rey por todas partes, y cada uno tendrá sus armas en la mano, cualquiera que entre en la casa que muera. Y estaréis con el rey cuando entre y cuando salga. Y los levitas y todo Judá lo hicieron todo como lo había mandado el sacerdote Joiada,
y tomó cada jefe a los suyos, los que entraban el día de reposo y los que salían el día de reposo, porque el sacerdote Joiada no dio licencia a las compañías. Es decir, cuando ellos terminaban su trabajo salían el día de reposo. A eso queríamos llegar, ¿sí? Porque recuerden que el día de reposo era un día muy importante, era una de las fiestas importantes, era la primera fiesta de las fiestas del Señor, ¿sí? Cuando ustedes ven las fiestas del Señor, las fiestas las fiestas solemnes, la primera fiesta del Señor es la fiesta del Shabbat, o es la fiesta del sábado, ¿sí? Algo que nosotros tenemos despreciado también, ¿sí? Porque no nos interesa, nos interesa más el domingo. El sábado no nos interesa, lo pasamos como si nada, ¿sí? Nos olvidamos de las fiestas del Señor. Y recuerden, a medida que nosotros vamos entendiendo la Escritura, nosotros vamos plantándonos en la palabra del Señor, nos vamos parando en la palabra del Señor, se nos va revelando, nos vamos parando en la palabra del Señor, ¿sí? A medida que más le entendemos, más establecidos estamos en la palabra del Señor. Y esto es muy agradable a los ojos de Dios, porque recuerde que nosotros somos una casa que fue desechada, ¿sí? Una casa que se olvidó de Dios. Nosotros pertenecemos a la casa de Efraín, ¿sí? que fue la casa desplazada del reino del norte. Y nosotros fuimos retomados, digamos, por Dios, porque el Señor Jesús vino precisamente a ¿qué? ¿Qué vino a hacer el Señor Jesús? ¿A quién? A buscar a las ovejas perdidas de Israel. Dijo de Israel, no dijo de Judá, dijo de Israel. Y Efraín pertenecía a Israel, ¿sí? Vine a buscar a las ovejas perdidas de Israel, dice. Bueno, de acuerdo entonces a ese cálculo, Zacarías debe haber regresado a su casa a finales de junio, que fue cuando resulta embarazada Elizabeth, ¿sí? Junio es mes 6. Mes 6 menos 3 es mes 3. Mes 3 es marzo o es abril, ¿sí? De acuerdo a los meses lunisolares que tienen. De todas maneras, el profeta Juan el Bautista nace en la Pascua del año en el que nació el Señor Jesús, ¿sí? Y el Señor Jesús nace 6 meses después, ¿sí? Ahora, pensar que Juan nació en la fiesta de la Pascua, ¿sí? Tiene un gran sentido profético, hermanos. Tiene verdaderamente un gran sentido profético el hecho de que haya nacido en esa fiesta. Por una razón, que recordemos, ya que estamos nosotros recordando el ritual de la Pascua, se abre la puerta, ¿sí? En el ritual de la Pascua se abre la puerta esperando que el profeta Elías regrese para anunciar la llegada del Mesías. Esa era la tradición que tenían, ¿sí? Entonces, cuando el Señor Jesús le preguntan respecto a Juan el Bautista, esta es la respuesta que da el Señor en Mateo 11, del 7 al 15, ¿sí? Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están, ¿sí? ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque de todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, porque todos, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir, ¿sí?
Esa es la forma en la que el Señor Jesús identificó a Juan el Bautista, como el Elías que había abierto las puertas para que él entrara, ¿sí? Para que él se pusiera en comunicación con su pueblo. Ese era el propósito que tenía. Recordarán pues que María, que el hijo de María o el Señor Jesús nace 6 meses después del nacimiento de Juan el Bautista. Y curiosamente el año judío se dividía en dos periodos de 6 meses cada uno, ¿sí? Por eso tenemos nosotros las fiestas de primavera, pasa el verano y luego empiezan las fiestas de otoño, ¿sí? Y nosotros estamos celebrando las fiestas de otoño 6 meses después de las fiestas de primavera, ¿sí? Que es lo que hacemos precisamente, celebrar las fiestas del otoño, que son la fiesta de Rosh Hashanah, la fiesta de Yom Kippur y la fiesta de Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos. Ahora, ya casi vamos a terminar, hermano. El día del Simchat Torah, ¿sí? ¿Recuerdan cuándo fue circuncidado el Señor Jesús? ¿A los cuántos? 8 días, ¿sí? De haber nacido. Y es exactamente en la celebración del Simchat Torah, que es la alegría de la Torah, así que es la fiesta de la alegría que se celebra una semana después, el próximo domingo a las 6 de la tarde empieza el Simchat Torah, ¿sí? ¿Okay? Que es cuando el Señor Jesús es circuncidado. Nosotros somos circuncidados en el corazón, ¿sí? La circuncisión que tenemos es una circuncisión del corazón. Les decía que de manera especial en el templo se celebraba la fiesta derramando agua y danzando los sacerdotes y dándole la vuelta y lanzaban agua al altar, ¿sí? Y a los alrededores. Déjeme ver. Años después, fíjese, del nacimiento del Señor Jesús, en Juan 7:37, esto se llama la gran fiesta, ¿sí? Es la fiesta de Sukkot, es la gran fiesta, es la fiestona del Señor, pues la gran fiesta del Señor. Y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, ¿sí? Porque recuerden que lanzaban agua, ¿sí? Luego, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿sí? El que cree en mí, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7, del 14 al 16. Mas a la mitad de la fiesta, otra vez de la fiesta de Sukkot, subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe estas letras? O sabe letras sin haber estudiado. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, ¿sí? Estaba dándoles la doctrina del Padre, precisamente, ¿sí? Estaba enseñándoles lo que era la verdadera doctrina del Padre, ¿sí? Ahora, es increíble lo que nosotros nos hemos perdido, digamos, por imposición de una, ¿qué diré? Por la imposición de una fiesta idólatra pagana, ¿sí? Y en lugar de estar celebrando nosotros y tener el gozo de la celebración del nacimiento del Señor Jesús, nosotros nos esperamos hasta diciembre para celebrar la pagana. Eso es lo que hacemos. Y disculpen que les diga así, pero esta es una realidad. Celebramos nosotros una fiesta pagana.
Bueno, entre los judíos tienen una celebración que es la fiesta de Hanukkah. ¿Sí? La fiesta de Hanukkah no tiene nada que ver con la fiesta de Navidad. La fiesta de Hanukkah es la fiesta de las luces. Recordarán que se estableció la fiesta de Hanukkah. ¿Con quién? ¿Con qué reina? Esther. ¿No? ¿Con qué? ¿Con quién se estableció la fiesta de Hanukkah? De los macabeos, exacto. Fue la fiesta de la reconsagración del templo de Jerusalén cuando fue desecrado por Antíoco Epífanes, o Epífanes Antíoco, ¿sí? Que mató un marrano en el altar, ¿sí? Porque querían imponer por fuerza también sus creencias. Antíoco Epífanes era un seleucida, ¿sí? Pertenecía a los sirios, precisamente, a esos que están ahorita en una batalla, en una guerra en donde ya la ciudad fue destruida completamente, arrasada ya, porque estaba escrito que iba a ser arrasada la ciudad, ¿sí? Ellos, el reino era parte del reino seleucida que se había formado en la división del imperio de Alejandro Magno, o de Alejandro el Grande. A ver, déjenme ver, porque luego me pierdo. Bueno, en cuanto a los Reyes Magos, ¿cuántos fueron? ¿Cuántos? No dice la Escritura. Pudieron haber sido 10. ¿O eran 2? No lo dice la Escritura. Esa fue otra vez, otro cuento, sí, que nosotros nos creímos. Pues no dice, ni siquiera dice cuándo lo fueron a visitar. Cuando ellos fueron a visitarlo, lo fueron a visitar a una casa. Ya no estaba en la azúcar, ahora estaba en una casa. ¿Cuánto tiempo después de que nació? ¿Quién sabe? ¿Por qué mandó matar Herodes a los niños de menos de 2 años? ¿Por qué no? Les digo, si hubiera sido el nacimiento reciente y ellos se hubieran presentado a llevarle estos regalos al nuevo rey de inmediato, pues hubiera mandado a matar a los niños de menos de 1 mes, ¿sí? Pero mandó matar a los niños de menos de 2 años. Y hicieron, la Escritura dice también no me acuerdo dónde está el relato, es una profecía, dice que Raquel llora a sus hijos desconsolada, dice. ¿Por qué? Porque recuerden que Raquel murió en Belén, ¿sí? Y precisamente en esta relación, digamos, o estas similitudes, es por lo que dicen que Raquel está llorando a sus hijos y no recibe consuelo porque los mataron a todos los niños, ¿sí? En Mateo 2:11 y al entrar en la casa, dice, ya no entraron en una azúcar, ahora entraron en una casa. Vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ya estaba en una casa, ya no estaba probablemente en la misma ciudad de Belén, ¿sí? Porque ahí fue donde ocurrió el asesinato de los niños, ¿sí? Pero ellos ya no estaban en las azúcar ya las habían quitado. Entonces, ¿cuándo ocurrió eso? Pues no sé, no tengo la menor idea. Ahora, reflexionen una cosa. Lamentaciones 3:40 al 42. Lamentaciones está en la L. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste, ¿sí? La razón y es como una petición, por favor no se cierre a las tradiciones, ¿sí?
Nosotros podemos cerrarnos a la idea de que esta es mi tradición y esto fue lo que me enseñaron y este es cuando se celebra y esto es cuando pone Santo Claus y aquí es donde ponen a los trineos y aquí es cuando ponen la nieve y aquí es cuando se entregan regalos y desde que yo estaba chiquillo me entregaban regalos en esta fecha y por lo tanto me voy a rehusar a aceptar que esta es la fecha del nacimiento, la fecha verdadera del nacimiento del Señor Jesús, ¿sí? Volvamos pues nuestros ojos no a la tradición, sino a Dios, ¿sí? Recuerden que la acusación del Señor les decía a los fariseos, por vuestras tradiciones, les decía, ¿sí? ¿Sí? Porque para ellos era más importante las tradiciones que la palabra de Dios. No caigamos en eso, porque nosotros hemos practicado paganismo, ¿sí? en la celebración de esa fecha. Fíjese que la fuerza de las tradiciones humanas es tan grande, digamos, o tanta, dice que aún leyendo estas cosas de la misma palabra de Dios, no las vemos porque nuestro pensamiento se cierra, ¿sí? se mantiene cerrado por las enseñanzas humanas. Esta es la enseñanza divina, digamos, esto es lo que estamos nosotros viendo, es la enseñanza de Dios. Nosotros tenemos las enseñanzas humanas y muchas veces nos cerramos, ahí es donde estriba precisamente el problema de los agnósticos y de los ateos y de todos esos que piensan que saben más que Dios, porque un hombre les enseñó las cosas y en lugar de aprender de Dios, pretenden aprender de los hombres. Y aquí ocurre lo mismo. Nosotros pensamos que porque nosotros recibimos esa enseñanza de hombres, esa es la verdad, y no queremos reflexionar en lo que el Señor nos está mandando que hagamos, ¿sí? Vamos a celebrar la fiesta del nacimiento del Señor con fanfarrias y con regalos y como usted quiera celebrarla, celébrela. Pero acuérdese que esa es la fecha del nacimiento del Señor. Por lo menos esa fecha es una fecha que está comprobada bíblicamente, ¿sí? La otra es una fecha que nos impusieron para celebrar el nacimiento del sol, el solsticio de invierno, ¿sí? Recuerde otra cosa. El Señor es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos y no cambia, ¿sí? Y su palabra no ha cambiado, no se ha cambiado una tilde ni una jota, dice. El Señor Jesús hacía la advertencia, dice que ni una tilde ni una jota de esta ley será cambiada hasta que toda sea cumplida, ¿sí? De manera que nosotros seguimos sin ver el cumplimiento total de la Escritura y por lo tanto no podemos cambiarle una tilde ni una jota a su palabra. Celebremos por tanto pues con regocijo el nacimiento del Señor Jesús, el nacimiento de Yeshua, pues nuestro Salvador, nuestro Mesías, ¿sí? Y celebremos anticipadamente el día en que Yeshua volverá a reinar. Recuerde que así como Moisés descendió del monte en ese día de la expiación, así tal vez venga el Señor también ese día de la expiación por nosotros, ¿sí? Después de haber pasado el mundo por todas las calamidades que se puedan encontrar. Por último, ya para terminar, si el Señor Jesús nació en el mes de Tishrei, ¿sí? En el calendario de Jehová, en el calendario de Dios, dice septiembre, en el calendario pagano, ¿sí? Quiere decir que fue concebido en diciembre, en la fiesta de Hanukkah. Dice cómo las fiestas del Señor tienen relación todas, es un eslabón, ¿sí? que identifica al Señor Jesús. Ninguna de las fiestas de la palabra de Dios está ahí por capricho. Todas las fiestas tienen un propósito y es anunciar la soberanía de Dios y celebrar la presencia en nuestras vidas del Rey de Reyes, del Señor de los Señores, ¿sí? Que Dios los bendiga, hermanos. Amén. Que el Señor les guarde y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y nos dé paz. Que Dios les bendiga. Despedimos. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para ser despedidos. No sé si hay anuncios, ya los dieron los anuncios, ¿verdad?
Gracias, Señor bendito, por tu palabra. Señor, te damos gracias, Señor, por tu revelación para nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor, porque siempre tienes, Señor, buenas nuevas para nuestra vida. Y siempre, Señor, enderezas nuestros caminos. Siempre, Señor, tú eres, Padre, quien nos lleva, Señor, por el camino de justicia, el camino de verdad. Te rogamos, Señor, que guardes a cada familia aquí representada en este lugar, Señor. Que tú los bendigas, Señor, y que podamos nosotros poner en práctica verdaderamente, Señor, la enseñanza que tú nos das. Te rogamos, mi Señor, que nos guardes, Señor, que el resto de esta semana nosotros podamos sentir el gozo, Señor, del nacimiento de nuestro Salvador, de nuestro Señor, Señor, y que podamos nosotros, Señor, alegrarnos junto con el pueblo de Israel, Señor, de estas fechas. Te damos gracias, Señor, te bendecimos y te alabamos, Señor. Y todo esto, Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Salúdense, dense un abrazo. El Señor les bendiga, el Señor les guarde.